Retiro de bienes. El retiro de bienes supone tanto la transferencia gratuita de bienes con destino a una actividad no imponible, como también el autoconsumo que implica la posición de la empresa como consumidor final, al no consumir los bienes adquiridos dentro del ciclo de producción y comercialización. En ambos casos será considerado como una venta afecto al impuesto general a las ventas. Como sabemos, la venta de bienes está gravado siempre y cuando sea a título oneroso. Los servicios están gravados cuando se dan a cambio una contraprestación. Los contratos de construcción están gravados si se dan a cambio una contraprestación. Y aquí entra justamente el retiro de bienes. Los retiros de bienes se gravan aun cuando la transferencia de propiedad sea a título gratuito. El fundamento para gravar el retiro de bienes es el siguiente. Para aquellas operaciones gratuitas en las que las compañías no desvían su función natural como negocio, estas transferencias gratuitas no deben estar gravadas con el IGB. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no deben estar gravadas con el IGB? La respuesta es porque si las empresas se comportan como empresarios dentro de la cadena de valor, entonces no deben tener ningún costo por concepto de IGB. En cambio, si las compañías se desvían de su función natural como empresa y ejecutan liberalidades que no son necesarias para su negocio empresarial, entonces la ley del IGB indica que si la empresa se comporta como consumidor final, está gravado con el IGB, porque el IGB es un impuesto que apunta al consumidor final. Por ejemplo, tenemos a una empresa dedicada a la venta de bebidas alcohólicas y que con ocasión del cumpleaños de uno de sus trabajadores se consume una caja de pisco. Es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿la empresa está actuando dentro de su función natural como empresa o está efectuando una liberalidad al realizar el consumo de estos piscos? Entonces nos ponemos a analizar, ¿y si estamos celebrando el cumpleaños de uno de los trabajadores? Eso no es función empresarial. Claramente se puede ver que es una liberalidad por parte de la empresa. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en este caso la compañía tiene que pagar el IGB sobre el retiro de bienes? La razón es que la compañía está retirando la mercadería de su stock de inventarios y esa mercadería que está retirando de su stock es una mercadería respecto del cual esa compañía ha tomado el crédito fiscal. Significa por lo tanto que si la compañía consume el pisco, se consume sin IGB. Y entonces quienes van a disfrutar ese pisco lo van a disfrutar no solo por lo delicioso que es, sino que adicionalmente lo van a disfrutar sin IGB. Y por esa razón es que la norma del IGB señala que ese retiro de bienes, si te consumes el pisco y te comportas como cualquier consumidor final, tienes que tomarte el pisco con IGB. Y es por eso que la norma indica que esa operación está gravada con el IGB. Yo creo que con este ejemplo quedó bastante claro a qué se refiere y en qué momento se grava el retiro de bienes. Entonces, para efectos del IGB serán considerados como retiro de bienes las siguientes operaciones. La ley del IGB tiene dos tipos de retiros de bienes. La primera, transferencia de propiedad a título gratuito. Y la segunda, el autoconsumo no necesario. Vamos a analizar cada una de ellas. Empezamos por la transferencia de propiedad a título gratuito. Está gravado cuando las actividades no encajan en las excepciones que vamos a mencionar a continuación. Primera excepción. Tenemos a las promociones. Estas promociones son entregas de bienes con propósitos de generar decisión de consumo. Por ejemplo, una compañía decide realizar unas pequeñas muestras de su producto y obsequiarlas al público en general. Estos obsequios
cumplen la función de generar decisión de consumo, por lo que la ley indica que la compañía en estos casos no se está comportando como consumidor final, por lo que no está gravado con el IGB. Pero la misma ley indica una condición, la cual no debe superar el 1% de lo promedio de los ingresos de los 12 últimos meses con un límite de 20 UITs. La otra excepción son las bonificaciones. ¿Y qué son las bonificaciones? Son aquellas entregas de bienes explicada en ventas propias. Ejemplo, una compañía se dedica a la venta de cerveza y decide dar una bonificación a sus clientes que le compren más de 50 cajas de cerveza, dándole una bonificación de un paquete de agua mineral. Este es un retiro de bienes no gravado con el IGB, pero la ley indica ciertas características que se tiene que cumplir para ser consideradas bonificaciones. Vamos a hablar cada una de ellas. Primera condición es que se otorguen por razones de mercado. La segunda condición es que sean generales, es decir, que se apliquen a todos los clientes. Y por último, tenemos la condición que debe constar en el comprobante de pago la bonificación otorgada al cliente. La ley indica también como retiro de bien no gravado con el IGB a las muestras médicas, que es otra excepción. Y ustedes se preguntarán por qué existe una regulación especial de las muestras médicas. Porque las muestras médicas tienen un mecanismo particular de promoción. Ustedes saben que las muestras médicas se promocionan básicamente a través de los médicos. No hay evidentemente muestras médicas que se estén entregando directamente a los consumidores, porque los consumidores finales no tenemos el conocimiento para evaluar si una medicina o un nuevo fármaco tiene bondades para combatir cierta enfermedad. Eso solo saben los médicos. Por lo tanto, los gastos de promoción de muestras médicas tienen que hacerse directamente con los profesionales especializados. Esa es la razón por la cual la norma tiene una regulación especial con este tipo de excepción. La cuarta excepción es la entrega de bienes a título gratuito a los trabajadores cuando ésta sea condición de trabajo. Esto también es un tema de discusión, para lo cual primero debemos saber qué es condición de trabajo. Para la norma laboral, la condición de trabajo es cualquier entrega de bien que sea indispensable para que el trabajador preste el servicio. Imaginemos a unos empleados del banco. Su empleador les hace entrega de uniformes. Ahora debemos preguntarnos si ese uniforme es condición de trabajo. Es decir, ¿ese uniforme es una condición indispensable para la prestación de sus servicios? ¿O estaremos hablando que el uniforme no es indispensable para la prestación de servicios? Entonces, si no es indispensable para la prestación de los servicios, el uniforme pasa a ser una remuneración en especie. Y si es remuneración en especie, eso se gravará con el IGB. En caso de los trabajadores, existen dos tipos de situaciones que hay que distinguir. La primera es que las entregas que constituyen propiamente condición de trabajo. Por ejemplo, el uniforme de un trabajador del banco que tiene que estar presentable para la atención al público. Evidentemente esto sí constituye condición de trabajo y por lo tanto ese uniforme no está gravado con el IGB. En la segunda situación, supongamos que ese trabajador a quien se le dio el uniforme es trabajador que labora en el área contable o en el área jurídica, es decir, no tiene contacto directo con los clientes. Por lo que debemos preguntarnos si ese uniforme será necesario para el desarrollo de sus actividades.
Si estamos hablando de trabajadores que no tienen contacto con el público, evidentemente ese uniforme será una remuneración en especie. Por último, tenemos los autoconsumos no necesarios que se graba en cualquier caso.